Muy buenas tardes a todas las personas que están sintonizando este ciclo de conferencias dedicadas a juventudes y cambio climático. Como vimos en el panel anterior, abordamos principalmente qué están haciendo algunas juventudes respecto a proyectos relacionados con incidencia jurídica y política. Y para esta semana decidimos organizar un panel dedicado en particular sobre juventudes y la próxima conferencia de las partes de las Naciones Unidas, que se va a celebrar la segunda semana de noviembre, y la número 27, ¿no? En ese sentido, invitamos a 4 personas que van a estar allá trabajando y han estado trabajando en estos últimos años. Al respecto, lo interesante es que cada una de ellas, en diferentes ámbitos, por así decirlo, y en ese sentido hemos formulado algunas preguntas generales y una en particular para cada una de ellas. Entonces, la dinámica básicamente es que nos puedan dar como unas primeras impresiones y posteriormente con la pregunta particular. Y si llegaran a tener alguna duda o comentario al respecto, pueden hacerlo ya sea por Facebook o por el chat de Zoom, y nosotros se las haremos a ellas al finalizar digamos que la ronda de participaciones. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar con la primera de ellas, que es, ¿quién es? Perdón. Wendy Juárez. Ella es zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca, docente universitaria de teorías de la comunicación, forma parte de la red Futuros Indígenas y colabora desde el 2018 en la Universidad de la Tierra, Oaxaca, donde actualmente es presidenta del Consejo Directivo. Sus enfoques temáticos son relacionados a la crítica al desarrollo y a la mentalidad cibernética, así como la reflexión y la acción en alternativas de vida para sanar, aprender y regeneración comunitaria. Produce y conduce el programa Hablemos de Territorio. Sus publicaciones más recientes son Alternativas Vivas a la Crisis Climática, Defensoras de la Tierra, la COP26, un manifiesto por la vida del 2022, un texto colectivo para Latin American Study Association Forum, y tiene otra contribución que se llama Independencia para quién. No sé si voy a pronunciar bien esto, pero Nimba Bisaka. La otra historia, publicado en el 2021 por la revista Ibero. Entonces, nada más para mencionarles a todas las personas que están siguiendo la transmisión, las preguntas que las 4 panelistas de hoy, digamos, generales son, una es, ¿qué esperamos de la próxima COP? Y la segunda es, ¿cuáles son los temas y de qué manera será la participación de cada una de ellas, ¿no? Entonces, adelante, bueno. Hola, muy buenos días y muchas gracias por abrir este espacio. Mucho gusto también a quienes estamos coincidiendo por primera vez. Y bueno, pues en relación a qué se espera en la próxima COP, pues realmente desde Futuros Indígenas hemos considerado que en esos espacios no tenemos esperanzas. Han pasado 30 años desde la Cumbre del Río, 30 años a partir de que se han generado las diversas conferencias de Naciones Unidas, y en ese tiempo parece que la preocupación había sido poder reducir los efectos contaminantes que generan las diferentes empresas, y sin embargo esos 30 años han sido los años en los que más se ha devastado el planeta, en los que el colapso climático y civilizatorio es cada vez más evidente y lo estamos sufriendo cada año que continuamos. Entonces consideramos que en ese espacio ya se demostró durante 30 años que no tienen voluntad realmente de hacer un cambio, ni las empresas ni los gobiernos, porque lo que hemos visto es que estas reuniones de negociaciones, pues en realidad justamente eso, prevén más un negocio de las grandes industrias avalados por los grandes gobiernos y por los estados-nación que se reúnen ahí. Entonces, desde Futuros Indígenas consideramos que nuestra esperanza no está en ese espacio. Sin embargo, consideramos importante, a partir de la experiencia que tuvimos el año pasado con Defensoras de la Tierra, que esos espacios son un monocultivo, que la mayoría de quienes hablan en esos espacios, pues son personas que están
dentro del gobierno, los grandes empresarios, cuando se da la posibilidad de que personas de pueblos originarios, pueblos negros o pueblos afrodescendientes tomen la palabra, en realidad son simplemente espacios que ya vienen amañados y que esperan la legitimación con una representación mínima de los pueblos indígenas, negros y afrodescendientes. Lo que queremos hacer desde Futuros Indígenas es que ese espacio que es un monocultivo, esperamos poder diversificar esas narrativas. Ese espacio tiene un monocultivo narrativo y lo que queremos es diversificar esas narrativas, que cada vez podamos participar más voces desde las comunidades indígenas, negras y afrodescendientes, voces que sean autónomas y voces que sean nuestras, que sean propias, que no estén en coalición y en la defensa de la destrucción que estas empresas están haciendo de nuestro planeta y de nuestros territorios. Y en ese sentido, los temas y la participación que nosotros tenemos desde Futuros Indígenas, tiene cabida en distintos espacios. Por una parte, hay compañeras que participan desde el Istmo de Tehuantepec en México y que están haciendo frente al proyecto interoceánico que está amenazando ese territorio. Hay compañeras que participan desde la península Maya y están también denunciando que no quieren el tren que se está imponiendo, que actualmente, aunque han encontrado zonas arqueológicas, siguen en la defensa y en la construcción de ese tren que en realidad está destruyendo la biodiversidad y la historia de nuestros pueblos y nuestros territorios. Hay compañeras que están denunciando también el proyecto Integral Morelos, que asesinó a Samir Flores, por ejemplo. Entonces, hay compañeras que desde estos territorios y desde estas posiciones están denunciando que no quieren y que no queremos la imposición de esos megaproyectos en nuestros territorios. Por otra parte, hay compañeras que participamos en la red y que hacemos comunicación a través de radio, a través de artículos, a través de videos, y cada una de nosotras y nosotros quienes participamos también queremos documentar ese proceso y queremos dar cabida a las voces de nuestras compañeras y de nuestros compañeros de pueblos originarios y de los territorios de la Via Yala, porque la mayoría de los medios hegemónicos lo único que difunden son los grandes discursos y la voz propia, autónoma, comunitaria de nuestras compañeras y compañeros que participan ahí prácticamente no es difundida ni es escuchada. Entonces también hay una parte de nosotras que nos dedicamos a los medios de comunicación y que esa también va a ser nuestra tarea en la COP. Sí, vamos cada una con una propuesta también específica, vamos también denunciando esas atrocidades a nuestros territorios, pero además de ser compañeras de comunidades, de ser compañeras de distintos pueblos originarios y pueblos indígenas, también varias de nosotras somos comunicadoras y desde ahí vamos a posicionarnos en ese espacio. Vale, muchas gracias, Wendy, por esta primera intervención. Ahora le voy a hacer la palabra a Naomi, pero antes voy a hablar sobre ella. Naomi Flores es conferencista, consultora climática, feminista interseccional y activista climática. Delegada de la Juventud en representación de CEMER AC, participó en 2 ediciones del Foro de Paz de París durante el 2020 y 2021 con el proyecto Alianza por las Naciones Unidas que necesitamos. Es oficial de cambio climático del Centro de Investigaciones Constitucionales de las Naciones Unidas, la CUNCR, donde también es gestora y punto focal del programa Jóvenes Embajadores por el Clima, representando a la organización en la COP26 en el 2021. Actualmente es coordinadora de comunicaciones en Latinos for Climate, red de activistas climáticas en Latinoamérica, así como experta en democracia climática, gobernanza y políticas públicas en sustentabilidad, y ha participado en diferentes webinars, conferencias como líder juvenil, delegada del COI México 2020 y COI 16 de Glasgow en el 2021, y miembro del equipo de gestión de proyectos en el COI México 2022. Entonces, Naomi, si quieres tú tomar la palabra. Claro, muchas gracias a todos y todas las presentes. ¿Qué se espera de la COP? Es una pregunta bien amplia porque depende de tu perspectiva, de dónde estás y qué quieres llegar a cumplir allá de forma personal y de forma colectiva.
la COP27 como hay que entenderla como ya no solo son las negociaciones, sino todo un evento en el que hay diferentes formas de participación. Las negociaciones, a pesar de que no han cumplido con lo que se ha tratado de cumplir durante 30 años, han puesto un esfuerzo en que se hable del asunto de forma internacional y creo que es importante, pero es mucho más importante lo que se hace a nivel nacional, como estaba comentando Wendy. Aquí en México hay muchas cosas que se tienen que cambiar antes de poder hablar como a nivel internacional. Sin embargo, el cambio climático es un problema que afecta a, pues, a todo el mundo. Entonces, creo que las negociaciones son necesarias para poner puntos de acuerdo. Sin embargo, es terrible que pues, el sistema internacional como lo conocemos no puede garantizar que estas negociaciones y estos acuerdos se cumplan. Creo que ese es el principal problema y lo que yo esperaría es que haya cambios estructurales en cómo funcionan las cosas a nivel internacional. Obviamente la COP no es el lugar para hablar de ese asunto porque solamente no, el tema que nos aqueja es cambio climático, pero bueno, creo que sí es bueno siempre traer a la mesa el por qué no funcionan esas negociaciones y que es ya un problema estructural del sistema internacional. Pero si hablamos desde una perspectiva de sociedad civil, creo que lo que se espera es eso, ¿no? Pasar el micrófono a aquellas personas y pueblos y colectivos y todas estas grupos de personas que históricamente han sido vulneradas y no se les ha escuchado. Entonces, eso es lo que yo espero desde sociedad civil, que incluso las mismas personas de la sociedad civil que tenemos la oportunidad de estar en esos espacios, que la usemos para compartirlo con quien está luchando hasta el frente, acompañarnos y poder compartir el espacio, que es lo más importante. ¿Y qué se esperaría de los negociadores? Que suban la ambición, que no caigan en los mismos discursos de siempre y que traten lo más posible de subir esa ambición. Sabemos que vienen con una agenda dentro de sus países y que a veces no pueden, aunque quisieran, subir la ambición, pero creo que es importante que no se quede solo en la COP, ¿no? Es un trabajo de todo el año siempre y eso es lo que yo esperaría, que no caigan en lo mismo de siempre y que desde sociedad civil podamos pasar el micrófono a aquellos grupos que menos han recibido la atención y el poder hablar de lo que sucede realmente. Gracias. Sí, igual no, a mí no sé si nos puedes compartir un poco, tú en particular, qué temas vas a abordar. Claro. Porque vas por parte de la Eh, delegación, ¿no? Sí, yo voy como asesora experta de la delegación y como representante de organizaciones de la sociedad civil. Entonces sí, voy con las personas que van a negociar. Mis compañeras de la organización que me postulo, que es Latinas for Climate, todas van con diferentes, representando diferentes cosas, pero siempre con la misma el mismo objetivo que es tener esa transversalidad en todo lo que hacemos, en el que la crisis climática también tiene que ver con derechos humanos, también tiene que ver con género y siempre hay que traer como eso a la mesa. Yo voy como negociadora experta de los tracks de género específicamente y de pérdidas y daños. Entonces voy a estar hablando de esos temas ya directamente en las negociaciones, más que fuera en los espacios que son como de networking, de creación de capacidades, de todos estos espacios que como les comento ya es todo un evento, no solamente las negociaciones, pero yo este año sí tengo un papel de negociadora como tal, entonces es un poquito diferente a como participé el año pasado, que fue desde la sociedad civil. Este año sí es desde la sociedad civil, pero en apoyo a la delegación mexicana.
Ok, muchas gracias, man. Ahora le voy a dar la palabra a Chanani, pero antes voy a leer también un poco sobre ella y su trayectoria, perdón. Chanalín Calvillo es activista socioambiental, estudiante de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, donde investiga temas de acción comunitaria por el clima y defensa del territorio. Es descendiente, igual no sé si estoy pronunciando bien esto, Niwa, originaria de Puebla, cofundadora de la colectiva La Tlacuacha Compartida, que promueve la acción directa por la justicia social y ambiental, miembro de Joe Wise, del panel de consejeros juveniles de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, OCDE, y miembro directiva del SDG Students Hub de la UNAM, de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, así como fellow del programa Reason de Cultural Hack Lab, ONG que trabaja en cambios narrativos sobre las crisis climáticas. Entonces, las mismas dos preguntas de arranque. Sí, igual. Hola a todos que están aquí. Y sí, pues siempre creo que también esa pregunta de lo que esperamos de la COP es como muy compleja. Y pues de inicio tampoco es como que yo tenga mucha esperanza en la institución, pero en lo que sí tengo como mucha esperanza es en la fuerza, ¿no? Que justo se conjunta en ese espacio y como la atención que atrae de pues todo el mundo y como de las personas que lo habitamos. Y pues sí creo que es muy peligroso que en estos espacios se centralice la discusión, que solo vaya como gente del norte global o de ciertos grupos de edades. Creo que es algo que se ha discutido mucho acerca de esta COP, porque a pesar de que será en el sur global, pues ha sido como restringida la participación de muchas personas. Entonces, pues sí, una parte del trabajo que voy a hacer allá es como esa representación y involucramiento de las juventudes significativo a partir pues del desarrollo de eventos en los pabellones, de moderar reuniones bilaterales con Yongo y con Youthwise en modo virtual. Y pues sí, es como una labor que a veces también funciona para que pongan como las discusiones que tenemos que tener en este marco, puesto que sí siento que muchas veces la discusión se esencializa pensando que el cambio climático solo afecta como a la naturaleza, ¿no? Pero justo es importante como reconocer la interseccionalidad, ¿no? Que implica y justo, ¿no? Como entenderla en el panorama que tenemos ahora como político, económico y pues sí de estos temas que también yo estudio más. Y pues sí, como mucho de lo que se espera que se haga en la COP es pues la discusión, ¿no? Sobre pérdidas de daños y pues también como las juventudes que quieren y abogar por es que no solamente se pague, ¿no? Porque los países que están desarrollados a partir de sus desarrollos de otros países y de su explotación y destrucción, no solo paguen, sino que igual si el mismo dinero que financia la transición verde sigue como surgiendo de los mismos lados, pues no va a haber como realmente un cambio, ¿no? Entonces sí, como un poco, como decía Wendy, también cambiar esta narrativa, ¿no? Esta discusión de que todo se centra en el desarrollo sostenible, sino que justo sea realmente un cambio, ¿no? De paradigma de lo biocéntrico, de poner la vida. Y pues sí, eso es como parte de la participación que tendré. Y pues sí, de los temas como que esperamos tratar, eso es como eso de financiamiento y sobre los sistemas alimentarios. También como en el Working Group de Yongo se ha como intentado, ¿no? Que en esta COP haya, pues, primero que se sirva, ¿no? Como dentro de desde el evento, comida que sea sostenible, que sea como, sea creada localmente y que pues sí tengan como opciones basadas en plantas. Y pues sí, ¿no? También como decía también Aurino, amplificar como estos temas que en nuestros territorios suceden en Latinoamérica acerca de la forma en la que de las formas en que explota la tierra por el sistema agroindustrial, también como por tener soluciones en cuanto a ello. Y sí, eso no, para gracias.
Vale, gracias, Chanali. De pronto nos costó un poquito escucharte al final, pero creo que pudiste abordar bien las dos preguntas. Y para terminar, digamos, con la primera ronda, pasaríamos con Emiliano, que también anda por aquí. Emiliano Reyes es negociador de la delegación mexicana para la COP27 en Sharm, en Egipto, seleccionado por el programa Operación COP, impulsado por la Cancillería y Climate Reality Project. Es asesor técnico de la cooperación alemana al desarrollo sustentable, GIZ, en temas de cambio climático, y fue delegado joven del G20 durante la presidencia italiana. Entonces, Emiliano, las mismas dos preguntas que tenemos de inicio. Súper, no, pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias Darío y al PINC por hacer escuchar a las juventudes. Creo que es súper importante y me da mucho gusto también compartir el espacio con gente que está haciendo cosas tan interesantes. Pues bueno, contestando un poco las preguntas que nos estaban realizando, ¿no? De qué se espera en la próxima COP y cuáles son los temas que se tienen que tomar en cuenta. Pues bueno, creo que ya todas y todos aquí estamos muy sensibilizados de que el tema del cambio climático es sin duda el tema a nivel internacional en los próximos por lo menos 10 años. O sea, el periodo de 2011-2020 fue el más caluroso que se ha registrado en la historia. También el 83% de los desastres naturales han sido por cuestiones climáticas y han aumentado en un 35% desde el 90. También en temas económicos, tenemos que 2.5 billones de dólares son causados por temas, se han perdido por temas climáticos. Y además, en temas más sociales y temas de migración, por ejemplo, 20 millones de personas por año son desplazadas, ¿no? Por temas de temas de cambio climático, ¿no? Entonces, sin duda vemos que tenemos que ponerlo hasta arriba de la agenda y creo que ha habido un cambio paradigmático, un cambio político y eso ha sido súper interesante, ¿no? Después de la COP26, que fue en Glasgow, tuvimos como varios acuerdos que sería importante seguir y pues ver que sobre todo el Pacto Climático de Glasgow, que fue como el documento político más importante que se acordó durante esa COP, pues se dé seguimiento, ¿no? Entonces ahorita pues va a ser la COP27 en Egipto, en Sharm el Sheikh, que se le ha traducido como la COP de adaptación o la COP de africana, ¿no? Obviamente por el continente donde está. Entonces, pues un poco los temas que tenemos que tener como bien en el radar y son así súper claves, pues primero que nada, obviamente por lo que decía ahorita, ¿no? Que es la COP de adaptación, pues el tema de adaptación, ¿no? Seguramente ustedes conocen que el IPCC, que es el grupo de científicos más importante de cambio climático, está en su sexto ciclo de evaluación, en el cual pues están revisando los diferentes componentes de cambio climático, la parte de impactos, la parte de vulnerabilidades, la parte de adaptación, la parte de mitigación, y pues bueno, o sea, como van revisando. Este año publicaron el Working Group 2, que es el tema de adaptación sobre todo, y vemos que tienen, o sea, hay súper claro que el cambio climático es causado por causas antropogénicas y además tenemos como esta ventana súper chiquita para realmente actuar y hacer algo para reducir estas vulnerabilidades y aumentar la capacidad adaptativa que tanto se menciona, ¿no? Además, se hace referencia a un concepto que a mí se me hace muy interesante, que es un desarrollo climático y resiliente, que se debería como de ampliar, ¿no? Entonces, en la parte científica y en la ciencia, pues tenemos que es súper clave, pues ya es muy claro, ¿no? O sea, ya no hay como ninguna excusa, por así decirlo, y pues se tiene que avanzar en esto, ¿no? En Glasgow el año pasado se hizo, por ejemplo, el compromiso, ¿no? De aumentar la ambición en la adaptación, no solamente como en la parte de los planes nacionales, pero también en la parte de financiamiento, en el cual se dice, ¿no? Como redoblar los esfuerzos, duplicar el esfuerzo de financiamiento en adaptación. Por ejemplo, la OCDE dice que durante estos años fueron entre 20 mil millones de dólares que fueron en adaptación, pero para eso necesitamos ahora llegar a 40 mil millones de dólares en adaptación. Pero además tiene que ser mucho más, ¿no? O sea, esto es solamente como los números que tenemos ahora, pero esto tiene que aumentar mucho.
El tema de pérdidas y daños también es otro tema así súper clave para la COP, y me parece que lo estaban mencionando antes de mi intervención, que justamente es esto, todo el tema de los daños y destrucción que ocurren cuando ya la adaptación ni siquiera es suficiente, ¿no? O sea, es como un tema, pues todos los desastres naturales y demás y climatológicos que pues no se pueden ajustar tan sencillo. Entonces, también esto va a ser como un tema primordial, ¿no? E incluso como va a ser muy interesante cómo se va a desarrollar en las negociaciones. De parte de mitigación, creo que tampoco hay que dejarlo atrás, ¿no? O sea, el plan de trabajo de mitigación tiene que seguir adelante, eh, sobre todo porque, como sabemos, si no mitigamos, la adaptación va a ser más cara, ¿no? Entonces, no, tenemos que tenerlo como muy en la agenda, pues, y seguir con estos compromisos, ¿no? Que se justamente, como mencionaba de nuevo, el Pacto de Glasgow establece como este plan de trabajo para ampliar urgentemente la ambición y la implementación de mitigación en esta década, ¿no? Entonces, pues ahí está el compromiso, ¿no? Financiamiento ya también mencionaba un poco, ¿no? La parte de adaptación y la parte que eso se va a hacer como prioridad, pero pues también como el nuevo meta cuantificable de financiamiento. Como sabemos, ahora estamos en 100,000 millones de dólares al año, que no se ha cumplido todavía, estamos como en 80,000 millones. Pero bueno, esto se va a ampliar hacia 2023 y después vamos a tener una nueva meta de financiamiento, ¿no? Entonces eso también es algo que se va a avanzar. Y en otros temas que también son igual de importantes, pues obviamente el Global Stocktake, que es este balance mundial que se revisa, ¿no? O sea, dónde vamos parados en el tema del Acuerdo de París. Y se va a tener como el primer acercamiento o el primer Global Stocktake, pues, de la COP28 que va a ser en los Emiratos Árabes. El tema de Coronibia, que es el tema de agricultura, también es algo que no se tiene que dejar atrás. El tema de ACE, que es el Action for Climate Empowerment, que es como algo súper clave para las juventudes, que es todo el tema de la participación en la acción climática, de la educación, la capacitación, la concientización pública, la cooperación, el acceso a la información, etcétera, que eso creo que es como de esos temas que desde juventudes creo que es súper clave darle seguimiento. Y pues también obviamente lo que ya he mencionado, me parece que Naomi, del tema de género, ¿no? El tema del plan de acción de género también es como súper importante. Entonces, di un barrido general de los temas clave, ¿no? Que identificamos para la COP, bueno, que identifico para la COP27. Pero pues sí, ¿no? O sea, digamos que esta COP va a ser una COP muy importante porque también aparte de llamarse la COP de adaptación, también le están diciendo la COP de la implementación, ¿no? O sea, ya tiene muchos apellidos, ya hay muchas expectativas, entonces sería interesante, va a ser muy interesante ver cómo se van a bajar de la parte de los acuerdos a la parte de la implementación de todo esto que se ha mencionado. Y creo que con esto respondería a las preguntas que me habían hecho. Muchas gracias, Emiliano. Y en lo particular, porque tú también vas por parte de la delegación, ¿tú en qué tracks vas a estar involucrado o, o en qué vas a estar trabajando? Sí, justamente, pues como les platica, bueno, como tú mencionabas al principio, me seleccionaron en este proceso de Operación COP, en el cual justamente se me hace un proyecto pionero a nivel incluso internacional, en el cual México incluye a las juventudes dentro de la delegación mexicana para ser negociadores y negociadoras en los procesos de la COP, ¿no? El año pasado fue el primer año y pues estuvieron en diferentes pues tracks y demás, ¿no? Ahora pues vamos a ir pues a 4 jóvenes nuevos bueno, yo voy a estar específicamente en el tema de adaptación, por eso tanto énfasis al principio en adaptación, pero también un poco en periodos de años en cierto sentido, pero sí va a ser como una experiencia muy interesante porque es una aplicación muy concreta de cómo aplicar la agenda de ACE desde un país, ¿no? Y no solamente un país, sino una región, porque la operación COP no solamente es en México, sino también es en varios países de América Latina, ¿no? Entonces, es como una muy buena práctica que estamos como poniendo el ejemplo desde América Latina. Vale, muchas gracias, Emiliano. Y bueno, antes de pasar como a la ronda de preguntas del público, que ya hay un par por aquí, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes. En el caso de Wendy, ya más o menos estaba comentando que pues parte de las negociaciones muchas veces pareciera que es un diálogo como entre grandes empresarios o gobiernos, digamos, que van ganando las agendas a intereses muy particulares, ¿no?
Y también ya nos habías comentado un poco de lo complejo que es abordar temas como de comunidades y pueblos indígenas. Entonces, no sé si nos podrías indicar como si se han forjado como alianzas, tal vez como entre grupos de México con otras partes o otros grupos de otros países, y si estas alianzas han ayudado como a potencializar en diálogo en estos espacios, ¿no? Y más o menos también ya nos habías comentado, pero si digamos, mm, pareciera que estos foros no son tan óptimos para ciertos grupos, ¿por qué seguir estando ahí o por qué seguir participando? Sí, pues te cuento que hemos tenido una articulación. Actualmente estamos impulsando Milpa América Resiste, que es entre México y varios países de Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Actualmente pues estoy en Ecuador también participando en un encuentro por la liberación de los pueblos indígenas, negros y afromexicanos. Entonces hemos articulado definitivamente con espacios internacionalmente, no solamente en estos lugares institucionales, ¿no? Entonces, ahí también quisiera comenzar por esa parte, ¿no? Cuando recién se hacía la pregunta por la complejidad de abordar las demandas y la participación de las comunidades indígenas, ahí quisiera destacar justamente la cuestión de esa complejidad. Cuando hablamos de cuestiones complejas, es importante también asumir, como ya lo comentaba Naomi, desde qué postura estamos hablando, desde dónde nos toca vivir el cambio climático también, porque hay que aceptar que hay aspectos diferenciados. Los pueblos originarios, las comunidades indígenas, ya seamos comunidades negras, afrodescendientes o comunidades indígenas propiamente, estamos protegiendo el 80% de la biodiversidad en el planeta. Entonces, definitivamente no estamos viviendo las mismas condiciones y eso es importante asumirlo y aceptarlo como primer punto. Otro de los puntos, cuando hablamos entonces características complejas o problemáticas complejas, otro de los puntos importantes es definir desde la situación en la que estamos y hacer ese recorte de la realidad, ¿no? ¿Cuál es la situación desde la que estamos viviendo, por ejemplo, el cambio climático? Y en ese sentido, me atrevería a decir que hay una fuerte tentación porque caigamos en las abstracciones. Cuando hablamos de globalización estamos hablando de una abstracción. Cuando hablamos de cambio climático, de globalización, también estamos cayendo en una abstracción. Entonces, justamente esa es la dificultad de que estos grandes acuerdos homogeneizantes puedan tener una implementación, porque están partiendo de la abstracción. Entonces, yo destacaría que estas abstracciones son útiles, por supuesto, cuando redactamos un texto académico, cuando queremos generalizar en categorías, por ejemplo, la categoría indígena es útil, la nombramos, la pronunciamos, sin embargo, más allá de las abstracciones, lo importante es saber cómo en los lugares concretos se está viviendo y se están creando alternativas al cambio climático, porque no hay que inventarlas, ya están sucediendo. Lo único que necesitamos los pueblos que vivimos en comunidades es que dejen de estar imponiendo megaproyectos y que la gran industria pare estas grandes producciones que están afectando el planeta, que deje de haber minería, que dejen de existir estas termoeléctricas, estos parques eólicos que se han asumido como formas de energía sustentable y que en nuestros territorios están despojando. Entonces, dejo las abstracciones y me voy a puntos concretos de vida y a puntos concretos en los territorios. Otro de los puntos es que ahora en Ecuador platicábamos con la vicepresidenta de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y hablábamos justamente sobre desarrollo. Yo vengo de una tradición de ir más allá del desarrollo, de lo que algunos han definido como Gustavo Esteva como post-desarrollo, y hablar de la arqueología del desarrollo como algo que ya sucedió y de lo cual aprendimos que ese no es el camino. Le han puesto muchos apellidos desde la década de los 50, de la década de los 70, le han llamado por ahí desarrollo sustentable y consideramos que no es más que replicar cuestiones de capitalismo verde. Los pueblos hemos visto que el desarrollo no es el camino y que hay que detenerlo. Entonces, lo que estamos haciendo y la pregunta también es dónde estamos cobijando nuestras esperanzas.
¿no? Y ahí voy a esta pregunta que también tú me hacías. ¿Dónde las juventudes estamos también cobijando nuestras esperanzas? Y ahí me atrevería también a decir que como parte de esos grandes espacios, así como está la COP institucional, con sus muchos requerimientos de acreditaciones, de pasaporte, de hablar inglés, de dominar lenguas hegemónicas, no solamente por el inglés, sino también por estos códigos diplomáticos e institucionales que se asumen ahí. Hay mucha gente de comunidad que no sabe qué es la Agenda 2030, que no entiende qué son los bonos de carbono y se están imponiendo. Más allá del acceso a la información, porque es otro punto que cuando se comenta esto sale a relucir, no se trata solamente de acceso a la información, se trata de que también cuando estamos informados y cuando sabemos qué quiere decir todo esto, vemos que no es más que un lenguaje que no coincide justamente con la vida concreta en nuestros territorios. Entonces, y con los cambios y las alternativas vivas que estamos implementando desde nuestros territorios. Entonces, ahí en esta pregunta de dónde estamos cobijando nuestras esperanzas, definitivamente es en la relación que estamos teniendo con otras comunidades, con otros jóvenes que también están defendiendo su futuro y defendiendo los territorios. Ahí hemos participado en espacios alternativos, en donde justamente son espacios que son de escucha y que son de compartir la palabra, de que las comunidades, de que las juventudes podamos tomar la palabra, intercambiar experiencias de vida, de qué es lo que estamos enfrentando ante el cambio climático, pero también qué alternativas estamos ya haciendo y realizando desde nuestros territorios. Esos espacios alternativos han sido espacios sumamente ricos, sumamente maravillosos, en donde entre iguales nos podemos escuchar y podemos darnos también esperanza en lo que ya está vivo dentro de nuestros territorios y en lo que estamos defendiendo, cuidando y preservando. No solamente en una cuestión física de la naturaleza, sino también en aspectos que tienen que ver con la espiritualidad. Y eso es algo que también destaco. Actualmente, también Shanani decía que hay que poner el acento igual en cómo se realizan estos grandes eventos. Se habla de cambio climático, pero en el mismo evento se produce un montón de plástico, un montón de basura, qué tipo de comida es la que se come en esos espacios. No hay una congruencia en realidad con su aparente preocupación, ni siquiera en la realización del evento, de la actividad. Entonces, voy de nuevo de esa abstracción a lo concreto en nuestros lugares de vida y en nuestros territorios, así sean territorios comunitarios o territorios individualistas, como es en la mayoría de las ciudades, cómo son nuestros estilos de vida. ¿Vamos solamente a ese espacio a dar un discurso que se escucha bonito? ¿O estamos cambiando también desde nuestros estilos de vida, nuestras formas de consumo y estos modos de producción ante aquello que nos sirve para subsistir? Finalmente diría que la esperanza se está tejiendo en muchos territorios, en México y más allá de México, en Centroamérica, en toda Abya y en otras comunidades que están cuidando y preservando la vida, y es ahí donde abrigamos nuestras esperanzas. Actualmente surgió Milpamérica Resiste, que es una campaña que impulsamos durante esta semana con varios territorios que nos tejimos para generar canciones que las pueden escuchar también, y bueno, pues para poder seguir en el cuidado y en la defensa de nuestros territorios. Muchas gracias, Wendy. Creo que igual valdría la pena si puedes colocar algún enlace donde podemos ver como esto que nos indicas. Igual nosotros lo compartimos a través de nuestras redes para las personas que les interese. Y un poco también siguiendo como, digamos, como estos retos que nos comparte ya Wendy. Ahora tú, Naomi, que estás, digamos, en una parte que es organización civil, que también no es tan sencillo considerando que hay como distintos actores, ¿no? Que participan en estos espacios. ¿Tú qué nos podrías decir de los retos que tienen y la sociedad civil en cuanto a la participación? Hay muchos retos de parte de la sociedad civil. Creo que en el caso de México particularmente es que está un poco fracturada las mismas organizaciones de la sociedad civil.
hay diferentes grupos, tienes que estar como en todos los diferentes, los que ven las partes de biodiversidad, los que ven cambio climático, de certificación, los diferentes temas, porque como que se vuelven nichos. Y entonces está como muy complicado poder tener información sobre todo lo que pasa en los mismos, en las mismas organizaciones y juntarnos, ¿no? Y poder fortalecer esas luchas en una sola, probablemente. Creo que eso es un problema que yo he visualizado desde mi activismo. eh, He visto que eso pasaba mucho antes. Ahora como los nuevos activistas, llamémoslo así, que somos muy jóvenes, hemos tratado de juntarnos, ¿no? A pesar de que mi tema no sea biodiversidad, pues sabemos que es importante para el cambio climático, que van de la mano, entonces también estoy como en contacto y también otras organizaciones están en contacto con otras, pero eso desde la juventud. Creo que hace falta como eh, trasladarlo también a personas que han estado en esta lucha desde antes. Pero sí veo que hay mucha desarticulación entre nosotros y nosotras. Entonces sería importante como empezar a crear esos caminos para poder trabajar en conjunto. Porque luego estamos trabajando doble. Hacemos cosas similares y no sabemos que, no sé, yo aquí en la Ciudad de México estoy haciendo algo y en Jalisco están haciendo otra cosa muy, muy parecida a la que yo estoy haciendo. Y si lo hiciéramos en conjunto, pues sería más poderosa. Entonces, creo que hace falta eso en la sociedad civil, hace falta mucho más también creación de capacidades. Este año yo voy con la delegación mexicana por parte de un ejercicio que hicimos de participación entre nosotros y nosotras de las organizaciones de la sociedad civil que están registradas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no todas estas organizaciones y colectivas están registradas, entonces solo las que estamos registradas. Hicimos este ejercicio de participación y de ver quién iba a representar a estas personas. Pues tuve la fortuna de ser una de las personas elegidas a pesar de ser muy joven, pero creo que ahí faltó mucha participación, éramos como 50 organizaciones, ¿y cuántas organizaciones de la sociedad civil hay en México sobre estos temas de cambio climático? Hay muchísimas. Entonces hace falta como abrir esas oportunidades, compartirlas. Creo que eso es algo que pecamos mucho a veces de creer que ciertas oportunidades, si las comparto, no van a ser para mí, y no es así. O sea, siempre es bueno compartir, creo que eso falta mucho en la organización civil en México, en cualquier tema, no solo cambio climático, sino tratar de fortalecernos compartiendo las oportunidades. Entonces, eso sería como lo que yo creo que tendríamos que primero hacer, ¿no? Fortalecer como nuestras actividades y para poder exigir mejor a nuestros gobiernos qué se puede, qué deben hacer aquí, porque pues como comentaba, una cosa es lo que pasa en las negociaciones, van personas muy capacitadas y que realmente les interesa el cambio climático y dicen y hablan por México para llegar a ciertos acuerdos y al final cuando los traemos aquí en a la implementación en nuestro país es cuando se rompen estas promesas, cuando no se cumplen. Entonces creo que es más adentro de nuestros países donde tenemos que la sociedad civil seguir empujando para que se cumplan. Más allá de en las negociaciones que les comento, yo he conocido a muchas negociaciones de otros países y negociadores de muchos países y de México y la mayoría son personas expertas en estos temas, que todo el tiempo les interesa ver la transversalidad de esto y ponerlo mejor ahí, pero es un mismo país el que les impide tener más ambición y que al final cuando ya llegan los tratados a sus mismos poderes legislativos no los pasan o se tardan años en pasarlos, como el acuerdo de Escazú, que se tardaron mucho en pasarlo aquí en México, y que cuando ya lo pasan, la implementación ya no se da como debería ser. Entonces, creo que es ahí donde lleva el reto. Más allá de la COP, es el trabajo que se hace todos los días y cómo podemos pues empatar agendas, que siempre vamos a tener diferencias, aunque seamos de los mismos temas, pero empatar agendas para impulsar cosas que son pues más grandes que nosotros, como lo es el cambio climático y nuestro medio ambiente. Gracias. Muchas gracias, Naomi.
y siguiendo con estos aspectos de la complejidad de abordar el tema y los espacios, y siguiendo con Chenani, o sea, la pregunta yo la había formulado de qué retos se enfrentaban las juventudes en estos tipos de espacios, pero también estaba pensando, y esto en relación con algo que me comentaba Nora en un panel de la semana pasada, respecto a de por qué segmentar justo, ¿no? O sea, por qué hablar de juventudes siempre como algo aparte, digamos, no solo en este espacio y en todos los espacios que hay, también pensando en Yongo, que tú también estás, pero ¿por qué no equipararlos al mismo nivel que el resto de las personas que van, ¿no? O sea, ¿por qué se tendría que estar segmentando y justo cuando lo decía Nora, es que pareciera como que el nivel tal vez de diálogo es distinto, ¿no? Cuando se ha demostrado que la mayoría de las personas que están en estos espacios, pues pueden mantener un mismo, digamos, nivel de diálogo que un científico tal vez o un político, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir un poco al respecto? Sí, totalmente. Lo que dices es muy cierto porque justo es como una discusión que se hace dentro de los mismos grupos de juventudes en la UNFCCC y era como algo que yo pensaba mucho cuando fui a la primera COI, que justo es como la COP para juventudes, ¿no? Y que es como si estuviéramos simulando estar en la COP, pero realmente es porque no podemos estar ahí, ¿no? Justo porque no se dan las acreditaciones para las juventudes o porque es como este otro espacio, ¿no? Que de alguna forma se justifica en que hay que hacer como un espacio de juventudes para juventudes, pero también es que tiene que haber como, dices tú, ¿no? O sea, una igualdad, una horizontalidad entre, pues sí, ¿no? En las personas, porque, pues sí, independientemente de que si personas o infancias tienen como la capacidad o no, pues tienen como ideas, ¿no? Que son igualmente válidas y que se necesitan justo como en esta discusión sobre el cambio climático, porque pues serán quienes vivirán esas consecuencias. Y pues sí, justo, incluso dentro de la COP, esto es como algo también que en la misma participación merma la misma estructura de la negociación, porque justo a la mayoría de juventudes, a casi todos los de Yongo, se les dan como acreditaciones de observadores. Y pues con esas acreditaciones justo no puedes como acceder a las reuniones que Naomi y Emiliano iban a ir, porque justo es como más, o sea, todavía más segregado, ¿no? O sea, de que por sí es segregado llegar a la COP y luego segregado poder entrar a la negociación, ¿no? Y como ver realmente qué están diciendo. Y si estás ahí, de todos modos tienes que seguir la agenda de los adultos, ¿no? Lo que ellos dicen, que sí puedes decir, lo que no puedes decir. Si es otra cosa, pues ahí ya. Si literalmente se silencian, ¿no? Y que es algo que pasa en la COP, que pasa como en otras reuniones, comisiones de medio ambiente, las de Norteamérica, las de México, porque son, ¿no? Las instituciones. Y que justo, ¿no? Como también ya se decía, ¿no? Los gobiernos, pues realmente sí, ¿no? No representan como nuestros intereses, sino como los intereses de su propia oligarquía y de pues sí, ¿no? Como el capital. Entonces, pues sí, y es como difícil, ¿no? Porque justo las juventudes pues tienen otras demandas, ¿no? Y justo tienen como otras ideas, con otro contexto y perspectiva. Y pues sí, muchas veces dentro de la misma COP y en su contexto se critica mucho, ¿no? Como de que las juventudes protesten, ¿no? Y es como de muchos negociadores dicen, no, es que así no se puede hablar con las juventudes, ¿no? Porque siempre están ahí gritando, ¿no? Y así, entonces es como esperas que no griten si justamente no los involucras en la conversación, ¿no? Como no los escuchas. Y pues sí, es como justo una discusión, pero pues sí, incluso como cuando se dice que no tenemos como mucha incidencia ahí y cuando estamos ahí usualmente somos como tokens y se utiliza como para yudwasear todo, pues justo como por eso es importante insistir, ¿no? De que no vamos a, pues sí, a silenciarnos y dejarlos todos cómodos, sino que justo vamos a seguir ahí haciendo, incomodando. ¿No? Vale, pues muchas gracias, Chana, por compartir esto. Y ahora siguiendo con Emiliano, yo a él le había planteado otras preguntas, que también, si quieren, las demás pueden intervenir después de Emiliano, porque creo que también es un poco general y valdría la pena escucharles. Y va en el sentido de si consideramos que las juventudes contamos con las suficientes herramientas para participar en estos espacios, eh, y si en el caso de que no nos contáramos con ellas,
cuál o qué nos haría falta, pues yo creo que muchas veces ha demostrado que las tenemos, pero tal vez no sé, ¿qué nos puedes decir, Emiliano? Sí, no, muchas gracias por esta pregunta. Y pues sí, la verdad es que hay que tener en cuenta, ¿no? Que las juventudes se han convertido en este actor clave a nivel internacional y en la política internacional de cambio climático. Es desde hace pocos años, ¿no? Que realmente se empezó a escuchar la voz de las juventudes y empezamos a ver cómo este cambio de paradigma, en cierto sentido, ha sido lento, y estoy de acuerdo con lo que han mencionado las demás, ¿no? O sea, ha sido lento y es a paso de tortuga, ¿no? Pero vemos que realmente en estos pocos años, ¿no? Que se han hecho como tan mediático y tan grande, ¿no? Como todas estas protestas que mencionaba Shanani, de cambio climático, desde las juventudes, desde los territorios, pues vemos que los gobiernos, al menos en el discurso, se vemos que han cambiado, ¿no? La perspectiva, y vemos que muchos gobiernos ya han aumentado la ambición, al menos, por lo menos lo que, en la propuesta, ¿no? Como dice Wendy, yo estoy totalmente de acuerdo, lo siguiente paso es la implementación, ¿no? Pero al menos en la COP creo que sí tenemos como este avance de las negociaciones que, como repito, ha sido lento, pero ha avanzado. Y eso a fin de cuentas, o sea, poner a todos los países del mundo de acuerdo de qué es lo que necesitamos llegar, cómo vamos a hablar de esto, son hitos, ¿no? Y es algo digno de representar, ¿no? Y de decirlo, ¿no? Sobre específicamente las juventudes, creo que justamente estamos poco a poco avanzando en tomar estos espacios, y me gustaba mucho esto que mencionaba Naomi. Me parece que hay como una fracción, ¿no? En las juventudes no los ven como parte, pero ya vemos que estamos avanzando y estamos entrando, ¿no? En las negociaciones. Aquí el mismo ejemplo es la Operación COP, ¿no? Que es la que yo estoy participando, que no estoy participando como delegado juvenil, estoy participando como delegado de la delegación mexicana, ¿no? Y esto es algo que gracias a que hay este programa y a que Cancillería lo está impulsando, pues estamos trabajando en eso, ¿no? Igual Naomi, que está en la parte de la sociedad civil, trabajando y impulsando como asesora, ¿no? Somos personas jóvenes, literalmente, que estamos incidiendo a nivel internacional, ¿no? Obviamente somos una fracción muy pequeña que estamos empezando a incidir, a romper este techo de cristal. Si tomo la referencia desde la literatura feminista, pero ahora lo pongo en una literatura juvenil, si lo queremos decir así, ¿no? Un techo de cristal de personas jóvenes que estamos ahora sí tomando incidencia a nivel internacional, nacional y local, ¿no? Que esto es súper interesante lo que decía Wendy, ¿no? El nivel local es donde se implementa y es donde más se afecta, ¿no? Y sobre todo las comunidades vulnerables son las que más tienen todas estas pérdidas, y toda esta inacción es lo que está ocasionando, ¿no? Entonces, o sea, yo diría como 3 recomendaciones muy concretas, que sería justamente algo que ya habían mencionado, pero me gustaría hacerle eco, ¿no? Que es la parte de la capacitación para fortalecer las capacidades, que esto es o sea, es parte de la agenda de ACE, ¿no? O sea, ya tenemos, digamos, en la virtualidad hay muchísimos cursos, hay oportunidades, pero no solamente en la parte de, digamos, virtualidad, pero también esto que decía, ¿no? Como este diálogo entre juventudes y fortalecimiento de capacidades es como algo clave, ¿no? Para poder tener las capacidades de hacer la incidencia. En segundo lado, y es algo que también me gustó mucho que mencionaban, es la parte de buscar espacios, y yo creo que es clave la parte del diálogo multiactor, ¿no? Somos muchas personas y muchas organizaciones y muchos gobiernos, etcétera, que están trabajando hacia esto, quieren encontrar sinergias. Entonces yo creo que encontrar las sinergias, encontrar dónde sí podemos trabajar juntos, eso es súper clave, ¿no? Porque como decían, o sea, el cambio climático a fin de cuentas no es algo así solamente ambiental, sino solamente es de todos los ámbitos, económico, social, político, local, en todos los niveles, multinivel, horizontal, vertical, o sea, de todas estas formas. Entonces realmente no podemos lograr algo, no podemos avanzar si no tenemos un diálogo multiactor y una acción multiactor. Y por último, yo creo que también estar atento y atenta, o sea, a estas convocatorias que van como emergiendo y que vamos como participando, ¿no? Esta yo participé, pues, de Operación COP, en donde literalmente son juventudes trabajando para un mejor futuro, ¿no? Entonces eso es clave. Eh, Compartir las oportunidades y crear oportunidades, que esto mencionaba Naomi, también es muy importante, ¿no? Entonces, yo lo dejaría como por esas 3 recomendaciones, pero pues creo que sí hay camino que recorrer, pero estamos como avanzando, y eso es importante, y eso es como
hay que reconocerlo, ¿no? Que las juventudes cada vez estamos ahí, ¿no? Estamos presentes y hemos puesto nuestra silla en la mesa de negociaciones, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, pues sí, eso es lo que yo diría. Muchas gracias, Emiliano. Igual, como también para no quitarles más tiempo de que les hayamos pedido, y también para no dejar como preguntas al aire que personas pusieron del público, hay dos preguntas que no necesariamente están relacionadas, pero me gustaría que la que ustedes quisieran responder, cualquiera de las dos. Una nos preguntan que cómo creen que debe abordarse la discusión en torno a la justicia climática y las reparaciones respecto al tema de pérdidas y daños. Y la otra eh, está un poco o sea, creo que no está formulada correctamente, pero se relaciona en cuanto a cómo podemos hacer para que, o sea, si ya de por sí, como que en temas ambientales y en particular de cambio climático, respecto como a la población en general, no hay muchas personas involucradas, ¿cómo podríamos hacer para que más juventudes y más personas se involucren en esto, ¿no? Pensando y considerando, por ejemplo, en que la mayoría, pues, para bien o para mal, pues hay como un estilo consumista o hay como ciertas prácticas que tal vez no sean benéficas para todos. Entonces, no sé, cualquiera de las dos preguntas y quien quiera empezar primero. eh, creo que nadie. O como, bueno, no. Puedo empezar si gustan. Digo, me gustan ambas preguntas, pero creo que la segunda es algo que igual he pensado por mucho tiempo. ¿Cómo podemos hacer que más personas se involucren? ¿Qué es lo que está impidiendo que el cambio climático, a pesar de ser un tema que ya se ha estado, eh, llamémoslo, viralizando un poco y que ya sale más en las noticias, por qué la gente sigue sin unirse, ¿no? Sin pensar en esto como el gran problema y crisis que es? Y creo que es por la narrativa que se llevó muchos años. Muchos años la comunidad científica fue la que estuvo impulsando este tema por mucho tiempo. Entonces el lenguaje era complicado y la forma en que lo pudieron como convertir a algo más digerible, pues no fue la mejor. Digo, fue necesario que se hablara de, por ejemplo, el derretimiento de los polos y los ositos polares, pero creo que ya hemos pasado a otro nivel en el que tenemos que cambiar la narrativa a que esto y ponerle un rostro, ¿no? El rostro de las comunidades que ya lo están sufriendo, ¿no? Más allá de la naturaleza, que es muy importante hacer esa conexión de que pues, todos los seres vivos son importantes, que tenemos que cuidar la naturaleza por el simple hecho de que pues, es un ser vivo. Pero muchas veces creo que la gente en su mayoría no va a interesarse de este tema si no ve que es realmente nos está afectando como humanos, como humanidad. Entonces creo que es las narrativas lo que tenemos que empezar a cambiar y es algo que hemos hecho porque esto del cambio climático no es nuevo. Como les comenté, por muchos años la comunidad científica estuvo hablando sobre esto y por muchos años empezaron a nacer como organizaciones que hablaron de este tema. Pero a partir de hace unos 10 años más o menos, las juventudes empezaron a tomar los espacios de esto y ser un actor clave. Y desde entonces, lo que nosotros hemos traído, esta nueva generación como de activistas o de ambientalistas o como le quieran llamar, lo que hemos traído es esa transversalidad, ¿no? De que ya no es un tema solamente ambiental y que tiene que ver con los animales o las plantas, sino es un tema social también, ¿no? Es un tema de justicia, como acabas de mencionar con la parte de justicia climática. Es un tema histórico de despojo de territorios, de muchas cosas que hemos hecho mal como humanidad. Entonces creo que lo hemos empezado a traer a la mesa esos temas y haciendo más complejo el asunto, pero creo que eso es importante, ¿no? Un tema complejo no puede hacerse, no puede solucionarse de forma fácil, pero también eso es la riqueza de que todos podemos contribuir. Entonces, este cambio
de narrativa es muy importante, la hemos llevado poco a poco. Creo que con las redes sociales ha sido más fácil, pero tenemos que echarle más ganas, me parece, en poder hacer que esto sea un tema común de discusión en cualquier mesa, que no cause, que cause la incomodidad que debe de causar, hablar con la verdad, no tratar de decir como el cambio climático es un problema, sino ya hablarlo como la crisis que es. Pues esas serían mis recomendaciones, ¿no? Obviamente esto tiene que ver con un cambio en la sociedad en general, en cómo hablamos sobre los temas, en la educación, que no sea solamente en la educación pues formal, ¿no? También informal, que como comentaron ya hay muchas herramientas en Internet, pero ¿cómo vamos a poder hacer que le lleguen a las personas si luego no tienen ni siquiera Internet? Entonces, es un tema muy, muy complicado el hacer que sea ya más familiar con todos, pero creo que al final se está haciendo un trabajo como se puede de parte más de la ciudadanía, cuando veo como ya pues muchas infancias ya desde muy pequeños están como quiero una planta y voy a cuidar de los árboles y cosas así. Me ha pasado que lo he visto en las infancias, entonces me parece que es muy bueno que ya no le tengan miedo al lodo, ¿no? Porque, bueno, cuando yo crecí y eso que no fue tanto, me decían no toques la tierra, está sucia, y es de ahí de donde viene la vida, ¿no? Y creo que es bueno que empiece a cambiar esa perspectiva desde todos los espacios con una nueva narrativa. Muchas gracias, Naomi. No sé si alguna de ustedes quisiera intervenir. Sí, Wendy. Sí, pues retomando algo que también venimos diciendo desde Futuros Indígenas y se ha reafirmado desde el movimiento de liberación de los pueblos indígenas negro y afrodescendiente, es que si no hay justicia para los pueblos y las comunidades, entonces no hay justicia climática, ¿no? No podemos hablar de justicia climática si esta destrucción e imposición hacia los territorios continúa. Entonces, tampoco puede haber justicia climática si no hay justicia racial. Y esta justicia pues se vive directamente en las comunidades y en los pueblos. Y ahí lo relacionaría con la cuestión de pérdidas y daños. Como decía al inicio, las alternativas vivas al colapso climático ya existen. Y le llamamos colapso porque de la crisis se puede restaurar, de la crisis uno aprende. Estamos en un momento ya de colapso, o sea, ya pasaron 30 años, como decía al inicio, después de la cumbre del Río, y son los años que más se ha afectado el planeta. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta ese aspecto y tomar en cuenta también que finalmente el dinero no va a solucionar la devastación de los territorios, el dinero no va a regenerar los territorios. Entonces, buscar una solución en el dinero es seguir pensando en una lógica capitalista y es finalmente la que ha devastado la tierra y los territorios a partir, sobre todo, del periodo de la industrialización. Entonces, tomar en cuenta que también los pueblos y comunidades lo que pedimos es que simplemente dejen de estar invadiendo los territorios, ¿no? Ayer se conmemoran 530 años también en que los pueblos queremos ser liberados, en que los pueblos hemos estado en resistencia y seguimos existiendo y seguimos afirmando y reafirmando lo que somos. Lo único que queremos es que dejen de invadir los territorios en forma ideológica, en forma física y en esta forma destructiva con el extractivismo. Entonces, creo que la manera en que estas grandes corporaciones, los estados-nación y los gobiernos pueden expresar su buena voluntad es simplemente deteniendo los proyectos extractivos y las grandes industrias. En esa manera van a poder demostrar que realmente tienen voluntad de hacer algo para detener el colapso climático y civilizatorio en el que estamos viviendo. Muchas gracias, Wendy. No sé si Emiliano quisiera. Sí, yo igual como siguiendo en este hilo de lo que se dice y lo que mencionaba Naomi y Wendy, me parece como muy importante y justo como recordarlo al pensar como por qué la movilización así contra, pues sí, lo que se hace que reproduce el cambio climático no es tan grande como quisiéramos.
y pensar justo, porque yo no creo como que las personas seamos ingenuas, porque yo sé que aún sin teoría social, sin ciencia, el cambio climático, sabemos qué está pasando, ¿no? Sabemos que las temperaturas están cambiando, sabemos que es un problema si en el norte están recortando el suministro de agua porque hay sequía, sabemos como eso, ¿no? Y que justo, o sea, creo que se sabe como que el problema es que, o sea, como que pueden hacer como preguntas y como las grandes empresas siguen y que son como las que tienen el poder, las que tienen como el dinero y donde se deberían hacer como las soluciones, como Coca-Cola, ¿no? Patrocinando la COP, sigue pasando, ¿no? Y que justo pienso como en ese contexto, como lo difícil, ¿no? Que es pues, pararse como contra esos proyectos, ¿no? Como la gente que va y se mete al Tren Maya, ¿no? Para que no siga, o la gente que literalmente, ¿no? Pone su cuerpo para que esos proyectos, según Wendy, no pasen. Y sí, ¿no? Y pensando como que nosotros, como hablar en un panel, ¿no? Puede ser más seguro, ¿no? Como hacer el activismo en la universidad puede ser más seguro, ¿no? Pero que justo las personas que están desapareciendo, pues son esas, ¿no? Las que realmente se están oponiendo. Y yo creo que eso también como merma, ¿no? En el escenario social de lo que podría pasar, ¿no? Si alguien realmente es subversivo. Entonces, pues sí, ¿no? Como recordar ese contexto y como crear las redes de apoyo que se necesitan, ¿no? Para que, pues sí, ¿no? Las cosas cambien realmente. Y como, sí, ¿no? No culpar como a las personas de que, ay, ¿por qué no te politizas, ¿no? Sino justo como pensar en las condiciones que están haciendo que todo esto pase. Muchas gracias, Chanani. Emiliano, si quisieras agregar algo más. Sí, no, pues la verdad es que han sido comentarios súper acertados de la importancia, ¿no? De todo lo que he mencionado creo que es clave. Y yo solo como agregando, ¿no? Y dando seguimiento un poquito a lo que decía Naomi, que se me hacía muy importante, que es la comunicación, ¿no? La comunicación de cambio climático, la comunicación climática, que la gente sepa, ¿no? Lo que está pasando, o sea, no dejarlo solamente, como decía, ¿no? Como las élites o demás, o sea, sino que toda la sociedad conozca en su totalidad lo que está pasando, lo que se puede lograr más que nada, o sea, además, o sea, no solamente quedarnos en el problema, sino también en las soluciones, que me encantaba lo que estaba mencionando Wendy, ¿no? Realmente las soluciones están en las comunidades y eso se me hace fantástico, ¿no? Entonces, y eso se conecta también un poco con la agenda de ACE, del empoderamiento climático, ¿no? O sea, se necesita como empoderar a las comunidades, a las personas, a las sociedades, a las personas, ¿no? A las juventudes, etcétera, para realmente pasarlos del conocimiento a la acción, ¿no? Entonces creo que eso es algo clave, la parte de la concientización, la gestión de conocimiento, la socialización de lo que está pasando, y también algo que decía Shannon, ¿no? Súper importante, que pues la concientización y que realmente se está haciendo algo, ¿no? O sea, reconocer nuestros privilegios, pero también reconocer que todos podemos hacer algo, ¿no? O sea, por más pequeño que sean, ya lo mencionaban antes, ¿no? O sea, desde tu estilo de vida, eso puede ser un cambio, ¿no? Pequeño, pero es un cambio, pero obviamente hay que irnos a las estructuras macros y locales, ¿no? Para realmente cambiar. Entonces, sí, yo diría eso, ¿no? Como la comunicación climática como un factor clave del éxito de que realmente se implemente todo lo que se está diciendo y creando y acordando. Vale, muchas gracias, Emiliano. Y bueno, con eso digamos que cerramos el panel de hoy. La verdad les agradezco muchísimo a todos y a Emiliano. Yo como siempre aprendo muchas cosas y sobre todo de Wendy en particular creo que me ha dejado muchas cosas que pensar al respecto. Y nada, nada más mencionarles que vamos a seguir con esta serie de paneles. Bueno, queda uno más que es dentro de 2 semanas. Ese está relacionado con 3 proyectos que están liderando juventudes. Uno sobre movilidad en Chiapas, otro también sobre contaminantes atmosféricos en Colima y también nos van a presentar unos proyectos de una casa productora independiente relacionada también a temas de cambio climático. Entonces, si les interesa, los esperamos dentro de 2 semanas. La siguiente semana no tenemos panel porque es el congreso que estamos organizando desde el programa toda la semana. Igual si están interesados, pues valdría la pena que pudieran incorporarse en la medida de sus tiempos. Y pues nada, a nombre del programa y del doctor Estrada, les agradezco a Wendy, a Naomi, a Chanani y a Emiliano su tiempo y si es posible les esperamos pues en el conversatorio final para últimas impresiones junto con las demás
y los demás panelistas de estos 3 ciclos. Muchas gracias. Gracias y gracias a todas también por sus interesantes intervenciones. Me dejan muchísima reflexión y súper padre, ¿no? Como decía Wendy en el chat, ¿no? Esta parte de la reflexión, conocer perspectivas es súper importante. Entonces, gracias.